Lo que vamos a estudiar es un discurso jasídico del Frierdiker Rebbe, del Rebbe anterior, que lo dijo Tov Reish Pei Zayin, 1927, el 3 de Tammuz, cuando el Frierdiker Rebbe fue liberado después de que fue puesto en prisión. Estuvo 18 días en prisión con terrible sufrimiento, lo golpearon, lo torturaron, de todo. En la práctica, sin entrar en el detalle de todo esto, es toda la fiesta de Yud Beis Tammuz, el 12 y 13 de Tammuz, en donde hay que entender algo muy simple. El Frierdiker Rebbe, el Rebbe anterior, era la cabeza, literalmente, del judaísmo entero en Rusia. Y tenía en su cabeza los nombres, direcciones y datos de todas las personas, 100% de las personas que se ocupaban de mantener el judaísmo en Rusia. Quiere decir que si le podían sacar información al Frierdiker Rebbe, acabás, destruís totalmente el judaísmo en Rusia. Por eso, Yadua, era conocido. El nombre Schneerson era una mala palabra en Rusia, hasta que Rusia se abrió, ¿sí? El apellido Schneerson era un apellido conocido de años. Gente, entre comillas, problemática en Rusia. ¿Ya? Sí, señor. Obviamente el Frierdiker Rebbe no dijo nada, no contó nada. De vuelta, lo torturaron en serio, ¿sí? Como se tortura a los que quieren sacarles información. Cuando la pena que le habían juzgado, entre comillas, a Frierdiker Rebbe, y esto él mismo lo contó, era pena de muerte, literalmente. Pero la presión internacional, muchísima presión internacional, generó que al Frierdiker Rebbe, en lugar de darle pena de muerte, le den 3 años de exilio en Kostromá. Kostromá es como decir el norte, en Siberia. Andá, morite de frío. Yo no te mato, morite solo. Básicamente esa es la idea. En la práctica estuvo muy poco tiempo ahí en Kostromá, unos días, hasta que le dijeron: estás completamente libre, te podés ir, pero tenés que salir de Rusia. Se fue de Rusia en la práctica el Frierdiker Rebbe. Bien, el Frierdiker Rebbe, el Rebbe anterior, recitó una serie de discursos a lo largo de este periodo de tiempo, desde el 3 de Tammuz, después el 12 de Tammuz, el 13 de Tammuz, el 15 de Tammuz. Es todo un periodo en el que Frierdiker Rebbe de vuelta fue liberado, entre comillas, para mandarlo al exilio. Después lo liberaron completamente y todo un viaje enorme desde Siberia hasta Leningrado, de Leningrado hasta fuera de la tierra de Israel. Bueno, Frierdiker Rebbe recitó una serie de discursos, creo que son 5 discursos diferentes. Nosotros vamos a estudiar el primero, por lo menos una parte. No es un discurso largo, esa es la verdad, pero si vamos a detenernos en cada una de las ideas del discurso, no vamos a llegar. Esa es la verdad. Entonces prefiero, por cuanto esta semana misma es Yud Beis Tammuz, el 12 de Tammuz, prefiero que por lo menos veamos algunas ideas del discurso de Frierdiker Rebbe. Es un discurso fácil, no tiene casi nada difícil, hay solamente una parte de un capítulo que podría llegar a llamarse difícil. No es un discurso difícil. ¿Cuál es el tema, básicamente, del discurso antes de verlo por adentro? El tema es: Dios esparció a todos los judíos por todo el mundo. De hecho, es una frase de nuestros sabios, al punto tal que nuestros sabios dicen Tzedaka asa im Israel, el Frierdiker Rebbe lo va a mencionar, caridad, justicia, lo que sea, Tzedaka hizo Dios con el pueblo de Israel, shepizran lebeina umois, que nos esparció entre las naciones del mundo. Es algo bueno, no es algo malo. Y hay que entender esta cuestión, ¿qué es lo bueno? El Frierdiker Rebbe en este discurso dice: ¿sabés qué es lo bueno? Cuando un yehudí está sufriendo en una punta del mundo, otro yehudí en otra punta del mundo lo puede ayudar. Este es el asunto. ¿Qué tiene que ver con lo que el Rebbe estaba pasando en ese momento? De vuelta, 3 de Tammuz, el Rebbe es liberado de su pena de muerte para mandarlo al exilio. Y esto es mejor, digamos, es mejor que te manden al exilio que te maten, claramente. Entonces, ¿por qué ocurrió todo esto? ¿Cómo llegó? De vuelta, lo pueden estudiar en otros lugares, y los detalles la verdad que yo no los conozco tampoco, pero toda la presión internacional del judaísmo en Estados Unidos presionó sobre la Rusia comunista para que liberen al Rebbe, para que no lo maten al Rebbe. Y esto es lo que el Rebbe está diciendo. Un yehudí está sufriendo en una parte del mundo, tenés otro yehudí en otra parte del mundo que lo ayuda. Este es el asunto, digamos, básico del discurso, del Maimar.
El Rebbe lo explica de una forma muy interesante, muy linda. Vamos a ir viendo algunas partes. No está esto, el texto, digamos, ¿cómo se llama? Tipeado. Este es el texto original, digamos, del Maimar, esto es el papel que yo les di. Entonces tampoco pude yo mismo, en el texto que les di a ustedes, recortar y pegar como hago con otros textos. Así que está todo ahí. Pero yo voy a ir salteando. No vamos a leer todo por adentro. Voy a hacer el esfuerzo mejor posible, porque ni siquiera tienen número las líneas, de decir, bueno, ahora saltamos a tal lado, ahora saltamos a tal lado. Pero bueno, patience, ¿eh? ¿Leer todo rápido? Qué sé yo. Ok, vamos. Página 352 en el libro original, ¿sí? Este discurso fue pronunciado por el Rebbe en Parshas Balak, Shabbos Parshas Balak, Pei Zayin, 1927, en la ciudad de Kostromá. Ahí cuando llegó. Gefen mi Mitzrayim Tasía. Este es un versículo de los Salmos. Viniedo desde Egipto hiciste viajar. Es un versículo de Tehilim, ¿ok? Veamos Razal, dijeron nuestros sabios en la Gemara, en el Talmud, ¿qué es este viñedo que Dios sacó de Egipto? ¿A quién sacó de Egipto? Al pueblo de Israel. Por alguna razón, el Salmo está comparando al pueblo de Israel con un viñedo. Gefen Eilu Israel, la primera línea. El viñedo se refiere al pueblo de Israel. A nosotros nos sacó de Egipto. Omar Rabbi Shimon ben Lakish. Dice Rabbi Shimon ben Lakish en el Talmud. El Rebbe está citando el Talmud. Esto lo vamos a leer porque es interesante y es lo que dispara todo el resto del discurso. Umazuke Gefen Nimshala. Este pueblo, el pueblo de Israel, somos como un viñedo. ¿Qué quiere decir eso? Las ramitas del viñedo donde crecen las uvas, ¿sí? Son la gente común, digamos, Balebatim, que tienen trabajo, tienen qué sé yo. Eshkoiles Sheba, las uvitas, ¿qué son las uvas? Talmidei Jajomim. El fruto son los estudiosos de la Toira. Alin Sheba, ¿qué son las hojitas del viñedo? Las uvas crecen en un árbol que tiene hojitas. Eilu Amei Haaretz. Son lo vamos a llamar así a propósito, ignorantes. Vamos a ver que el Rebbe va a decir mala traducción. Entonces a propósito lo traduzco así y la vamos a cambiar en un ratito. Los ignorantes son las ramitas. ¿Viste? Nadie se come las ramitas del viñedo, te come las uvas. Eso es lo rico. Y los ignorantes son las hojitas, las hojitas. Las hojitas. Nadie come las hojitas, te comes las uvitas. Knoi knois sheba. La palabra knoi knois en castellano literalmente se dice zarcillo o sarmiento. ¿Qué es esto? No sé si vieron alguna vez las uvas, cómo crecen, es interesante, lo pueden buscar en Google, lo van a encontrar fácilmente, dibujitos, ¿cómo se llama? Fotos. Las uvas, si las dejas así como están, crecen en el piso. Es un árbol que está en un montón de ramas, que no son muy gruesas, ramas finitas, se llena el piso de uvas, pero grande, ¿sí? Grande, kilómetros puede ser. Uvas, por todo el piso. ¿Qué pasa? Si vos querés hacer vino y yo qué sé, no te sirve tener que caminar y ver, caminás arriba de las ramas, pisar las uvas. No. ¿Qué se le ocurrió a algún jajam alguna vez, a algún sabio? Poner de unos palos y poner unos alambres y levantar al viñedo sobre los palos. Entonces cuando vos ves un viñedo, ¿cómo crece? Tenés un montón de, como si fuese una tienda, pasillos y un montón de palos y los viñedos crecen sobre los palos. Lo mismo que crecería en el piso, crece sobre estos alambres y palos. Y las uvas caen por la gravedad, ¿sí? Las uvas van cayendo. Entonces, ¿qué haces? Recoger las uvas, así es más fácil. No tenés que pisar todo el viñedo para recoger las uvas. Entonces, ¿cómo se llaman esos palos y esos alambres? Zarcillos. Es esa palabra. Que en Lashon Kodesh es knoi knois. ¿En serio? Ay, no sabía. Mirá. Ok. ¿A quiénes representan estas cosas? Reikanim Shebisrael, los más vacíos del pueblo de Israel. Ni siquiera son parte del viñedo propiamente dicho. Entonces acá tenemos, de vuelta, uvas, ramitas, hojitas, zarcillos. 4 partes del viñedo, digamos. Las uvas son los sabios. Las ramitas son los balebatim, la gente que trabaja, yo qué sé. No, las ramitas son los que trabajan, Bala y Batim. Las hojitas son los Amei Haaretz, mal traducido, ignorantes. Paciencia. Y después los zarcillos son la gente vacía,
nada, Gornisht. De acá vemos, y por eso continúa el Talmud, de Hainu, la línea 4, a media hora se empieza, Shalhu mitam. En Eretz Israel, cuando explicaron este asunto del viñedo y cómo se compara al pueblo de Israel, dijeron, Leibi Rachmei, Escalio al Alio. De Ilmal el Alia, Loi Miskaimi Miskalio. Punto. Esto es lo que dice el Talmud. ¿Qué traducción? En Eretz Israel dijeron, ¿sabes qué? Las uvas tienen que pedir misericordia por las hojas. Porque si no fuese por las hojas, las uvas no se sostendrían. ¿Qué es lo que protege a todo el viñedo? Las hojas. De hecho, no sé si vieron, las hojas de viñedo, de uva, de vid, son grandes, una hoja grandota. De hecho, hay gente que hace comidas con esto, la envuelven, niños envueltos, yo qué sé. Hay gente que hace comida con eso. Son unas hojas grandotas, bien verde y grandota. Esto protege a las uvas. Bien. Por eso el pueblo de Israel se llaman Gefen, somos como un viñedo. ¿Cómo es el viñedo? Nimshel le Gefen, la línea empieza Nimshelu. Dema Gefen arei kol ma sheyesh boy hu lishmiras ha'ikar shehu apri. ¿Cómo es el viñedo? Todo lo que tiene el viñedo, todas las diferentes partes del viñedo, ¿para qué sirven? Para proteger el fruto, que es lo principal. Que moiken Israel. Hagam sheyesh besechom kama sugi bnei adam. A pesar de que hay diferentes tipos de seres humanos, personas dentro del pueblo de Israel, que Talmidei Chachomim, Baalei Batim, Amei Haaretz, hay gente sabia, hay gente de trabajo, gente de negocio, gente ignorante. Cada uno de estos tienen una función. ¿Cuál es? Proteger a los Talmidei Chachomim. Proteger a los sabios. De vuelta, paréntesis, no se olviden en contexto. El Rebbe está en este discurso hasídico reconociendo y agradeciendo que gente que no son Rebbeim y no son grandes sabios, le salvaron la vida. Esa es la realidad. Siempre tengan esto en la cabeza porque es lo que hay detrás del Maimer, del discurso. Ahora salteamos, la línea empieza Tluya, Tav Lamed Vov Yud, casi en la mitad de la página. De Hinei, en la mitad de la línea. De Hinei, ahora bien. Antes leí hasta donde dice Ve'amei haaretz. Y ahora salteé tipo 5 o 6 líneas. De Hinei. La línea empieza Tluya, en la mitad de la página, en la mitad de la línea. He aquí, Amei haaretz. ¿Qué son los Amei haaretz? Los ignorantes, entre comillas. Eina peirush como shesobrim ha'olam. La explicación de esta frase, esta expresión, no es como la gente piensa. Estás equivocado. De pirusho, umisheino y ajolilmoy. ¿Qué es una haaretz? Un tipo que no puede estudiar. Sos un burro, flaco. No. Te equivocaste. Eso no es la idea de la haaretz. Y el Rebbe lo pone en Yiddish para que sea más claro. Die Welt ruft dem, vos con nit lernen Toira, haaretz. La gente llama al que no puede estudiar Toira, sos un burro, sos una haaretz. No es así la cosa. Yo te voy a dar una explicación de haaretz mucho más profunda, dice el Rebbe. Haaretz, ¿qué es un tipo haaretz? Pueblo de la tierra, esa es la traducción literal. Es un tipo que no estudia, no porque no le da la cabeza. Si no le da la cabeza, pobrecito, qué sé yo, Dios lo creó de esa manera. Pero acá estamos hablando de un tipo que sí le da la cabeza. Pero el tipo no estudia porque está entregado totalmente a asuntos terrenales. No le importa. No quiere estudiar. ¿Qué quiere? Un nuevo iPhone, quiere nueva pollera, y quiere el nuevo y la nueva televisión, y la nueva bla, bla, bla. Ay, no es decir, la persona que está entregada a los asuntos materiales, al punto tal que por esto no estudia Toira, está tan ocupado de este asunto. ¿Viste? Apple dijo la fecha de salida del nuevo iPhone 150.438XWZ es en 3 días. Los próximos 3 días no podés con vos mismo. ¿Y cuándo llega? ¿Y cómo será? ¿Y salió una foto? ¿Se filtró la última foto? Todo el mundo buscando la última foto. No podés pensar, no podés vivir, porque faltan 3 días para que salga y la gente hace cola en Manhattan, en el Apple Store, para comprar el... Dejaron todo en su vida. El tipo se puso su sillita, soy primero a la puerta, y viene el periodista y dice, ¿usted a qué hora llegó? Yo llegué 20 días antes. Por eso tengo la sillita acá. ¿Y qué hizo durante los últimos 20 días? Nada.
Estoy acá sentado esperando que abra el Apple Store para comprar el último Apple, el último iPhone. Un tipo así no tiene tiempo de estudiar Toira, está ahí ocupando lugar. Imagínate si levanta la sillita para ir al baño, le ocuparon el lugar. No soy el primero en comprar el nuevo iPhone. Toda tu vida pasa alrededor de esto. Esto Nikra Amaretz. Es un tipo de la tierra. Yo lo llamaría, obviamente, parafraseando, en lugar de Amaretz, persona de la tierra, llamaron un iPhone. El tipo tiene toda su vida alrededor de esto. Es lo único que importa. Es lo único que importa. Salteamos un poquitito. El Rebbe trae pruebas de esto. Lo salteamos. La línea empieza entre paréntesis. Rashi, Humash, Bimekoimoy. Salteamos tipo 5 o 6 líneas. Al final de la línea, después del puntito, Vejein. Vejein, Hashem Aretz. También este nombre, así como yo te probé, el Rebbe trae pruebas, ¿sí? No importa ahora. El nombre Amaretz, Ukinu y Leish, Mosur Venosun Linyone Marzim. Es un adjetivo que nombra una persona, identifica una persona que está entregado a asuntos materiales, terrenales. Esto es toda mi vida. Debe sinekol Adam Yemisheye Yedea Borur. Kikavanas Briasa Yenebishvilayanem Humbri Megashmim. Toda persona, sea quien fuere, sabe claramente que la razón por la cual fue creado o creada la persona no es por los asuntos materiales y físicos. Forget it. Esto no es el asunto central de la vida. ¿Cómo sabes? Anteúltima línea, la segunda palabra. De Aloya Adam hu bechiran Ibrahim veyesh leidas. ¿Acaso el ser humano no es la más selecta de las creaciones y tiene capacidad intelectual? Puede entender. Y el ser humano sabe que su virtud por sobre todo el resto de la creación es Kop. Tiene cabeza, puede pensar, puede entender cosas. Vimken, y si es así, Meivin, la persona entiende. Heitev, claramente. Asher Kavanas, pasamos a la próxima página, aquí dice Kufain Zain. Kavanas Briasai Einebish Vilayanem Agashmim. La persona sabe muy bien que la razón por la cual fue creado no es los asuntos materiales. Saliendo del ejemplo del iPhone, poner el ejemplo de la comida, que es mucho más fácil. Discúlpame, los perros y los gatos también comen. Y los seres humanos comen. Entonces, ¿esto te hace ser superior a un perro y un gato? La realidad que no. Pero la comida, ¿no sabes? Esta comida con esta salsa, con esta, y le puse la otra, y tiene el sushi con la salsa dulce, y le puse... ¿Esto es, para esto fuiste creado? Los perros y gatos también comen sushi. Le tirás y lo come. Entonces esto evidentemente no te hace ser superior a un perro y un gato. Omnam, primera línea, mitad de la línea, en la siguiente página, Kufain Zain. Todo esto la persona lo entiende, no es tonto. De vuelta, Amaretz no es un ignorante, un burro, lo entiende. Pero este conocimiento no actúa, no lo afecta para que su comportamiento en la práctica sea de acuerdo a lo que entiende. Es decir, la tercera línea, de ahí es día, este conocimiento que la persona tiene, que él sabe y entiende que la razón por la cual fue creado en este mundo es para que estudie Toira y cumpla mitzvahs, etc. Esto no te fuerza, que vos sepas, no te obliga a elegir lo bueno, verdadero. Vos podés elegir otra cosa. Y el tipo eligió estar metido en la comida y en el iPhone, etcétera, etcétera. Y por eso no estudia Toira. Esto es una Amaretz. Salteamos 3-4 líneas. La línea empieza a Kadosh Baruj Hu. Punto. Ahí empieza la línea. Esto es lo que dijeron nuestros sabios en el Talmud que citamos anteriormente. Tienen que pedir misericordia las uvas por las hojas. Del Loim de Toira, aquellos que sí estudian Toira, tienen que pedir misericordia a Dios por sobre estos, comillas, pueblo de la tierra. Amea Aretz.
¿Para qué? Sheyatzlihu bemelachtam, para que sean exitosos en su trabajo. Ve'yifkach Hashem Yisbarach einayim, y que Dios abra sus ojos, Asher yakiru esa toiv de Toira, para que reconozcan lo bueno de la Toira, y en lugar de decir lo mejor que hay en el mundo es el último iPhone, que digan lo mejor que hay en el mundo es la Toira. Pero hay que abrir los ojos para esto. Y los sabios tienen que pedirle a Hashem, permitirle a este tipo abrir los ojos. Ve'ikveu uitim le Toira, y fijen momentos de estudio de Toira, de Ariafilu aknoiknes shemarreikanim, porque incluso los zarcillos, lo que sea, estas sarmientos, no sé cómo se llaman, las partes que sostienen la estructura del viñedo, que son los vacíos, entre comillas, del pueblo de Israel, dirigieron los casos de Midi y aparentemente no sirven para nada, ni siquiera son parte del viñedo, son algo agregado al viñedo, Mikol Mokem. Sin embargo, Ksiv, está escrito, la Gemara cuenta que Pelach Harim Rakasech, esto es un versículo de Shir Hashirim, Cantar de los Cantares, no importa el detalle ahora, sos como la cáscara de la granada. Ambru Razal, dijeron nuestros sabios sobre esto, al fin incluso los vacíos en ti, que aparentemente no sirven para nada, están llenos de mitzvot, llenos de buenas acciones, etc. Próximo párrafo. Esto es lo que significa que Dios sacó de Egipto al Gefen, al viñedo, para viajar. De vuelta, Gefen Me'im Israel, ya dijimos que el viñedo se refiere al pueblo de Israel. Buenísimo, hay diferentes partes en el pueblo de Israel y las partes más valiosas, por así decirlo, entre comillas, que son las uvas, tienen que pedir por el bienestar de las hojitas que protegen a las uvas. Ahora vamos a la segunda parte. No, el Gefen ya está, ya lo terminamos, ya entendimos lo que es el viñedo. ¿Y qué es esto de que tiene que viajar? ¿Un viñedo viaja? ¿De qué estás hablando? Pirush Tasía, esta idea del viaje que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, se refiere a los 42 viajes que viajó el pueblo de Israel en el desierto cuando Dios nos sacó de Egipto. Ahora bien, hay otro midrash. Antes estudiamos la Gemara, que dice la Gemara sobre el pueblo de Israel, Gefen, viñedo, diferentes partes. Ahora el Rebbe trae un midrash, que también dice, ¿sabías cómo es el pueblo judío? Como un viñedo. ¿Otra idea? Sí, diferente. Ma Gefen, el pueblo de Israel somos como el viñedo, dice el midrash. Otra idea diferente. ¿Cómo es el viñedo? Que cuando querés que el viñedo crezca y realmente saque unas uvas buenas, dulces para hacer buen vino, ¿qué tenés que hacer? Sacarlo de donde está y plantarlo en otro lado. Sacarlo de acá, plantarlo allá. Sacarlo de acá, plantarlo allá, etc. De hecho, la forma, yo no soy experto en esto, obviamente, pero la forma de multiplicar una vid es a través de que le hacen como tajitos en las ramas y meten el tajito en la tierra y sale otra vid y así va creciendo y creciendo y creciendo cada vez más. Y mejores uvas y más fuertes, etc. Esto es lo que está diciendo acá el Rebbe. ¿Vos querés que las uvas estas salgan ricas? Sacalo de acá, ponelo allá. Sacarlo de allá, ponelo allá. Hacelo viajar, entre comillas. Kaj, de la misma manera, la cuarta línea del segundo párrafo, en la mitad de la línea. Israel, de la misma manera el pueblo de Israel. Akaron mi Mitzrayim, Dios lo sacó de Egipto, vivían lo Midbar, y lo llevó al desierto. Veishilu Matzlichim, y ahí el pueblo de Israel empezó a tener éxito. ¡Wow! Espectacular, ahora estamos creciendo. ¿Cuál es el éxito del pueblo de Israel en el desierto? Kiblu esa toira, recibimos la toira. Veiktimu nasel enishma. Y primero dijimos, haremos, y luego dijimos, entenderemos. Esta es la tzlaja, el éxito del pueblo de Israel en el desierto. Por eso, de vuelta, la segunda comparación del pueblo de Israel con un viñedo es, nos sacó de Egipto y nos puso en el desierto. Ajá, muy bien. Pregunta al Rebbe, tzrihim lehovin. Hay que entender esto. ¿Cuál es la real virtud, la verdadera virtud y elevación y que sé cuánto? Atzlaja, éxito, que dijimos primero haremos y luego entenderemos. ¿Por qué eso se llama atzlaja? ¿Por qué eso se llama éxito? ¿Qué representa? ¿Qué significa? En otras palabras, ¿cómo hacemos para ser exitosos? Salteamos todo un párrafo largo
Vamos a donde dice la línea empieza Eidus. 2, 4, la séptima línea empezando de abajo de este párrafo. De la misma página, ¿sí? Empezando de abajo, la línea empieza Eidus. Y después de la coma dice Bishvil. ¿Qué dice el Rebbe acá en estas líneas? Rápidamente. El mundo entero fue creado para el pueblo de Israel y la Toira. La Toira dice, Breishis es Bishvil Israel, Shinikru Reishis, Bishvil la Toira, Shinikru Reishis. Dios creó el universo entero, ahora vamos al texto. Bishvil la Toira ve Yaakov Nibra Oilam. El mundo fue creado para que el pueblo de Israel tenga un lugar donde estar parados y estudiar Toira. Velogen, y por lo tanto, ahora dice que Moshe para hoy, esto, el Rebbe lo explicó esto, yo lo digo rápido y avanzamos, ¿sí? Porque no es el asunto central de Maimon. Es como si el pueblo de Israel hubiese creado el mundo entero, porque el mundo tiene, ¿para qué fue creado? Para el pueblo de Israel y para la Toira. Ok. De Abría, ¿qué es la creación? Y Yesh Me'ain, es algo de la nada. Así es la creación, ex nihilo se dice. De Legioira Exiv, aparentemente no entiendo, dice el Rebbe. Ki Mimcha Akoil, todo es creado por Dios. Ajá, ok, Él es el creador. Veich Mamshilim, hoy se isbarach bebejinas Ain. Entonces, ¿cómo decir que todo es creado de la nada? No está llamando a Dios nada. No está bueno, suena raro. ¿Se entiende la pregunta? Toda la creación es algo de la nada. Ajá, buenísimo. Entonces, Dios es nada. Es algo, lo que vemos, ¿de dónde salió? De Dios. Entonces, a Dios no está llamando nada. No tiene sentido. Dios es todo. Nosotros somos nada. Entonces, ¿cómo lo llamas a Dios nada? Yesh me'ain, algo de la nada. Qué bueno. Sí, ¿cómo? Dios es nada, entonces. Entonces no se entiende esto. Salteamos 2 líneas. La anteúltima línea, Hinne y BM, así empieza hacia el final de la línea. Ahora el Rebbe explica. ¿Cómo es que la creación la llamamos Yesh me'ain? Algo de la nada. Eso no tiene sentido. Es al revés. Ain me yesh. Nosotros somos nada y Dios es algo. Así tendría que llamarse la creación. Ah, Jaiña, no. La idea es así. ¿Cómo es esto de que Dios crea el universo y nosotros decimos que es Yesh me'ain, algo de la nada, y lo llamamos a Dios nada? Está escrito en los Salmos, Teilim, grande es Dios y muy alabado en la ciudad de nuestro Señor. Dijeron nuestros sabios en ¿cuándo es Dios grande? Ahí pasamos a la próxima página. Cuando está en la ciudad de nuestro Señor. ¿Qué es esta ciudad de nuestro Señor? Este concepto de la ciudad de nuestro Señor se refiere al mundo de la palabra en general. Paciencia, ¿sí? Van a ver que se entiende. No estamos hablando de un lugar físico, la ciudad de nuestro Señor, que después va a decir que es Jerusalén, pero vamos paso a paso. Está hablando de un concepto. ¿El concepto cuál es? La palabra. ¿Para qué sirve la palabra? Hainu, Shezeu, Kemoair. Una palabra es como una ciudad. Ukibutz meharbe batim yachad. Una ciudad es un rejunte, una reunión de muchísimas casas, todas juntas. Veabais nace mi kibutz arbe abanim beyachad. Y una casa se hace cuando juntas muchas piedras juntas, una casa de piedras. Vejenu beinyan adibur. Lo mismo ocurre con la palabra. De hoy, si es Nimshulu Besefer Yetzira Leavanim, las letras en un libro famoso libro de Kabbalah, dicen que lo escribió Abraham Avinu, nadie sabe, no importa. Ahí dice que las letras son como piedras. Ukemaimar, y como dice ahí el libro, justamente Sefer Yetzira, el libro de la creación, Shteyavanim Boines Shnei Batim, como Av, Ba. Dos piedras construyen 2 casas. De vuelta, piedras son letras. Una casa es una palabra, con 2 letras podés construir 2 palabras. ¿Cuáles? Av, que significa padre, Aleph Beis, o Ba, que significa vino. Son las mismas letras, las das vuelta nada más. Entonces acá vos tenés que con 2 piedras construís 2 casas, con 2 letras construís 2 palabras. Shloish Avanim, 3 piedras, Boines Shish Batim. Ahí ya podés construir 6 casas con 3 letras, 6 palabras, podés combinarlas. Es decir, juntar muchas piedras, construís una casa, y juntar muchas casas, he aquí una ciudad.
Entonces el concepto de ciudad es, por ejemplo, un párrafo que carga un concepto, una idea llena de palabras, llena de letras. Upirush veinian abais shenase mitzirufois y es yachadhu que moy abais anase me avanim moy koireis. Y la explicación de esta idea de una casa que se genera de muchas letras juntas es como una casa que se hace de piedras o vigas y nalidei kibutzam nace davar hadash. A través de juntar cierta cantidad de letras, ahora el rey va a explicar, ¿sí? Cierta cantidad de letras, generas algo nuevo. Ve ahí, ¿no? Es decir, a través de juntar muchas piedras, podés construir una casa que es un hogar para una persona. O sea, una cosa es un montón de ladrillos tirados por todos lados, o piedras, y otra cosa es una casa. Al final el material es el mismo. Sí, pero pará. Juntaste los ladrillos de tal manera, los pusiste en tal orden, uno arriba del otro, les pusiste tal material en el medio, etcétera, etcétera. Aquí tenés una casa. Nadie mira, cuando vas a comprar una casa o alquilar, nadie dice, qué lindos ladrillos acá, qué linda casa, o qué fea casa, no importa. Qué buen cuarto, qué buena habitación. No decís qué lindos ladrillos, qué linda chapa. No, decís, el techo funciona, no me llueve. No importa la chapa, importa el techo. Bueno, acá pasa lo mismo. De repente juntaste un montón de letras e hiciste una palabra. Bueno, no es un rejunte de letras. Esto se llama palabra. Y tiene un sentido. Vamos a ver. Ken beitztaref kama oisies beyachad nase bahem askala. Achatei vai nases bais. Sheyoir ba oira askala. De la misma manera, cuando vos juntás un montón de letras juntas, generás un concepto al punto tal que estas letras se transforman en una casa para que ilumine dentro de esa casa ese concepto. Y él da un ejemplo muy simple. De beoisis mufradim, areiloi yesh ba skala klal. Letras separadas no cargan un concepto. Que moteivas boruch. Ponen la palabra boruch, que decimos en todas las brojes, en todas las bendiciones. Boruch, bendito. Shepirushoy, ¿qué significa boruch? Gebencht, en Yiddish. Bendito. Ok. ¿Cuándo es que tenés la palabra boruch y que eso significa bendito? Cuando vos juntaste la beis, la reish, la vav y la chav. Todas juntas. 4 letras en ese orden. Juntas. Entonces ahí que tenés, oh, Dios es la fuente de las bendiciones. Ok. Pero en realidad, si vos separás esas letras o las das vuelta y las pones en otro orden, ¿qué significa? Gornish. Nada. No tiene sentido. Aval kasher koloi, subifnei atzmoi, cuando cada letra está separada una de la otra, lifnei atzma, arei loi nimtza boy askala klal. No hay ningún concepto ahí. No significa nada. A ver, agarra la veis. Ay, qué linda letra. ¿Significa bendito? No. Imken, si esto es así, una palabra que es una reunión de letras es igual que una casa que es una reunión de piedras. Que de vuelta, nadie sale a comprar piedras, salís a comprar una casa. Es una cosa nueva, es algo diferente. Acá yo puedo vivir. Justamente cuando son piedras juntadas, ordenadas, etcétera, etcétera, oh, esto es una casa, no es un montón de piedra y ladrillos. Ahora vamos a entender por qué la palabra, el mundo de la palabra, se llama ciudad. Cuando vos hablás y explicás algo, en realidad estás, entre comillas, produciendo una ciudad. Un montón de letras que forman palabras, que forman frases, que forman párrafos, que tienen todo un concepto detrás de esta cosa. Es como una ciudad que tiene un montón de piedras, un montón de casas, un montón de calles, un montón de gente, de autos, etcétera, etcétera. Veir zu, ok, la ciudad que Dios crea, Nikres Beshem Ir Elokeinu, es la ciudad de nuestro Señor. Cuando Dios crea el universo, que lo crea con la palabra, crea una ciudad, entre comillas, que es la ciudad de nuestro Señor, la ciudad de Hashem. Li es que adibur nimshach meshem Elokim. ¿Por qué se llama Elokeinu justamente con ese nombre de Dios? Porque la palabra divina se proyecta del nombre que se llama Elokim.
O como y como está escrito en el relato de la creación al comienzo de la Toira en Breishis, con cada uno de los días, dijo Elohim que sea la luz, dijo Dios que sea el cielo. Pero ¿qué nombre de Dios usa? Elohim. Ese nombre está relacionado con la palabra. No con esfuerzo y trabajo Dios creó su mundo, sino con frases y con el aliento de su boca. Y esta frase se llama el nombre Elohim, que es la frase divina que crea todas las criaturas. Vamos al próximo párrafo. Ahora bien, página 354, el segundo párrafo. Esto es muy interesante, presten atención, muy lindo. La razón por la cual se llama nuestro Señor, Nu en hebreo, cuando agregas esto es Anachnu, nosotros, nuestro Dios. De Pirusho Elokai Shelanu. ¿Qué significa Elokai Nu? Nuestro Dios. ¿Acaso Dios no es el Señor de toda la tierra? ¿Cómo mi Señor? ¿Y no es el Señor de los gatos y perros y lo que sea? ¿De las estrellas y el sol y la luna y todo lo demás? Mau Elokai Nu. ¿Por qué decimos que Dios es nuestro Señor? ¿Qué significa esto? Nu, segunda línea. La idea es así. De Behemes Kenhu. En realidad, es verdad. Dios es el Señor de toda la tierra y todo lo que hay en ella. Y sin embargo es nuestro Señor. ¿Por qué? De Hinei, tercera línea al final. La idea es así. Así como Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, es diferente de todo el resto de las ciudades, siendo que Jerusalén, ahí estaba el templo y residía la presencia de Dios en forma revelada. Es una ciudad especial, Jerusalén. Es verdad, es una ciudad del mundo, pero no es igual que las demás. Es una ciudad especial, porque ahí está el templo, ahí reside Dios. De la misma manera, las almas del pueblo de Israel también están separadas. De manera tal que el nombre de Dios se llama sobre nosotros. Como está escrito, es un paso que la toira. Yo soy Dios, el Dios de ustedes. ¿A que no sos el Dios de los demás? Sí, también. Pero ¿sabes qué? Es diferente. Yo soy el Dios de ustedes. Soy Dios, soy para ustedes como Señor. En los 10 mandamientos dice, yo soy Dios, tu Señor. ¿Con quién estaba hablando? Con los Yehudim, con las almas del pueblo de Israel. Y dice el Midrash, así empieza la línea, dice el Midrash, Dios le dijo al pueblo de Israel lo siguiente, yo soy el Dios, el Señor, de todos los seres humanos, judíos y no judíos. Pero solamente unifiqué mi nombre sobre ustedes. Sobre ustedes. Yo no me llamo el Señor de los no judíos, yo me llamo el Señor de Israel. Por eso, continuamos, por eso Jerusalén se llama la ciudad de nuestro Señor. Escuchen estas palabras. Dafke, justamente. De que así como Dios físicamente hizo residir su presencia en el templo, en Jerusalén, lo mismo pasa con el pueblo de Israel, espiritualmente hablando. ¿Qué es Jerusalén espiritual? El pueblo de Israel, nuestras almas. La revelación de la palabra suprema es en las almas del pueblo de Israel justamente. Porque el pueblo de Israel, las almas del pueblo de Israel somos recipientes para que resida la presencia de Dios a través de que nosotros somos la ciudad del Señor. Ahora explico esto. Punto.
Y es a través de la combinación de palabras de Toira y Tfila. ¿Qué acaba de decir el Rebbe? Algo impresionante. Primero explicó que es una ciudad. ¿Qué es una ciudad? Casas. ¿Qué son casas? Piedras. ¿Qué son piedras? Palabras. Letras. Entonces, todas las letras componen palabras, que componen frases, que componen párrafos. Ok, todo esto es una ciudad. Pero hay ciudades y ciudades. Está Jerusalén, que es diferente de todas las otras ciudades. ¿Qué es lo especial de Jerusalén? Dios está ahí. El Tehilim dice, aquí me voy a sentar porque yo la deseo. Esto es lo que yo quiero, vivir en Jerusalén. Ok. Es una ciudad especial. Dios reside ahí. ¿Qué quiere decir esto físicamente hablando? Estaba el templo ahí en el monte del templo en Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto espiritualmente hablando? Dios reside en las almas del pueblo de Israel. Ok. Pero entonces las almas del pueblo de Israel tienen que hacer algo para ser Jerusalén. ¿Qué hay que hacer para ser Jerusalén? Tenés que ser una ciudad. ¿Y cómo hago para ser una ciudad? Letras. ¿Te olvidaste? Las letras son piedras, las piedras son casas. Vos tenés que hacer de vos mismo una ciudad. Y una ciudad especial, Jerusalén. ¿Cómo haces? Estudia Toira. Hacé Tfila. Que son letras santas que te transforman a vos mismo en Jerusalén. En otras palabras, no lo dice el Rebbe así, lo digo yo. Ciudad, vas a ser ciudad igual, porque sos un ser humano, y los seres humanos pensamos y hablamos con letras. Pero podés ser Jerusalén, en donde reside la presencia de Dios, o podés ser, yo qué sé, qué ciudad, en donde hay cualquier tipo de basura. Podés ser Las Vegas, en donde pasa de todo, ¿ok? Todo lo no bueno pasa por ahí. Está lleno de cosas que pasan por ahí. Es una ciudad, y un montón de luces, y un montón de cosas. Sí, pero no es Jerusalén. Dios, entre comillas, no reside ahí, en forma revelada por lo menos. Está, pero no es un buen lugar. Todo tipo de impurezas, todo tipo de basura, está todo ahí. Está todo ahí. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de ciudad decidís ser vos? ¿Una ciudad con casas santas, con letras santas, palabras santas, o una ciudad todo lo opuesto? Esto depende de vos. Pero tenés la fuerza para ser una ciudad santa. De hoy sí hoy, las letras, la línea empieza tzirufei. Continuamos. De hoy sí hoy seilem keilim lashras shchinosoy. Estas letras de Toira y Tfila son recipientes para que resida la presencia de Dios en ellas. Y esto es lo que significa, hagan un templo para mí, voy a residir dentro de ustedes, dentro de ellos, mejor dicho. Dijeron nuestros sabios, no está escrito que va a residir en el templo, sino dentro de cada uno de nosotros, anteúltima línea. Todo Yehudí es un templo y es una casa para que resida Dios. ¿Cómo? A través de letras. Tenés que construir las casas vos. ¿Qué letras? Toira y Tfila. Si no, también sos una casa y una ciudad. Claro, pero para basura. Igual sos ciudad. Porque no podés dejar de hablar y de pensar. Siempre estás pensando, hablando, diciendo cosas, pensando cosas. Y existen letras del pensamiento. Obvio, ciudad sos igual. La pregunta es qué clase de ciudad sos. ¿Sos Las Vegas o sos Jerusalén? Esa es tu decisión. Pero tenés la posibilidad de ser Jerusalén. Y es por esto la última línea mitam zénica, Elokeinu Elokashelanu. Por eso Dios se llama nuestro Señor, a pesar de que es el Señor de toda la tierra. Hainu es decir, Shekol, Echad, Echad, Bifrat, de cada Yehudí en particular. Salté una línea, la línea empieza Bishvil, Nivra Oilam, de Toira u Mitzves, la página, Kuf Ain Ches. Toira u Mitzves, en la segunda línea. Heinam tuluim berribu y miut. Esto es fantástico también. La Toira y las mitzvot no dependen de cantidad, mucho y poco. Vegam echod me Israel que se me cae me satere mitzvot un nechshav que moder shalem. Todo Yehudí que cumple Toira y mitzvot es como toda una generación entera. No existe. Che, ¿cuál vale más? ¿Esto o el otro? No. Está bien, tenés el viñedo, este tiene su función, este tiene su función, este tiene su función. Fíjese cómo el Rebbe va
llevando esto para decir, es verdad, las hojitas del viñedo protegen a las uvas. Sí, pero de vuelta, sin las hojitas no hay uvas. Muy lindas las uvas, pero se caen. Si no tienen ramitas, se caen. Entonces, al final, cada uno de nosotros, cuando se transforma a sí mismo en Yerushalayim, tiene el valor de toda una generación entera. Todos. Sin excepción. Como está escrito, Abraham era uno contra todo el mundo. Y Hashem lo bendijo, lo hizo un gran pueblo, una gran nación. Era un solo tipo, Abraham. Pero, continuamos, perdón. Que Moiken, estoy en la línea que empieza Abraham al final. La cuarta línea. Que Moiken, Israel. Lo mismo ocurre con cada Yehudi, que Shemoise, Benoisen Nafshi, Alkima, Teremitzes. Acá el Rebbe ya ingresa otro concepto. Introduce otra idea. Cuando cada Yehudi se entrega, Moiser, Benoisen Nafshi, entrega su vida por Torah Mitzvahs, no se olviden el contexto, Rusia, 1927, Stalin, prohibido Torah Mitzvahs, lo van a matar al Rebbe, mataron a miles de Hasidim. Entregate a Torah Mitzvahs, dice el Rebbe. A través de tu entrega a Torah Mitzvahs, tenés el mérito de sostener y levantar un mundo entero. El mundo entero. O sea, los Yehudim que en Estados Unidos diplomáticamente trabajaron para que el Rebbe, Friedrich Rebbe, ¿sí?, sea salvado. ¿Qué está haciendo Friedrich Rebbe? ¿No entendés? No me salvaste a mí. ¿Qué piensas que yo no soy nadie? Salvaste al mundo entero. Salvaste al judaísmo entero de toda Rusia. Y a todo lo que, por supuesto, se proyectó después del Friedrich Rebbe, el Rebbe. Todo esto quiere decir que no es poca cosa. ¿Qué significa sacrificio? En la época de Rusia era justamente sacrificar la vida por Torah Mitzvahs. Hoy en día no es así. ¿Pero qué significa sacrificio? El Rebbe lo pone en Yiddish. Cada vez que los rebeldes dicen algo en Yiddish en un Maimar es porque sale de lo más profundo de sus almas y quieren que esto sea claro. ¿Qué dice el Rebbe? Übergeben sich zu dem. Entregate a esto. Entregate a Torah Mitzvahs. Ist übergegeben le inyan ze. De avoidas Hashem, bechol libo nafshu meoidoi, que estás entregado a este asunto del servicio a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu ser. Esto es tu vida. No hay otra cosa que Torah Mitzvahs. No es decir, lo dice con otras palabras mucho más claras y simples, dejol retzoinu chukoso y urrak bazeh. Toda su voluntad, todo su placer, su deseo en la vida es Torah y Mitzvahs. That's it, no hay más. Ya se fue el sushi, se fue el iPhone, se fue todo. Lo único que importa es Torah y Mitzvahs. Hacer un di Kinder seine ilmedu Torah, que vos y tus hijos estudien Torah y cumplan las Mitzvahs. Ve'alimu de aquí umiyebemuna pshuta bli shum taimi mechakiris klal. Y que el estudio y la observancia sea con fe, simple, sin razones y vueltas y análisis. No, porque en realidad esta es una mitzvah de Rabbanan y no es tan importante. Y en realidad, tomátela, ¿qué está diciendo? Toira. Esto es Toira, esto es lo que Hashem quiere. Y esta es una frase gigante dentro del Maimar. Poshut, simple, pero gigante. No te sientas afectado en absoluto por los que se burlan de vos. Esto es algo antiguo, mira la pollera que tenés, las mujeres hoy ya no usan más esto, ¿no ves que? Decí lo que quieras, a mí no me importa, esto es lo que Hashem quiere. El resto, ¿qué otras cosas tenés para decir? Contame. ¿Cómo era de nuevo lo que acabas de decir? La línea empieza, Veshelo leispoel klal mina maligim alav. No te sientas afectado en absoluto por los que se burlan de vos. No me importa. Y cuídate de los que te seducen y te confunden. No se olviden, de vuelta, contexto, 1927. Había montones de Yehudim, lamentablemente, que estaban más interesados en el Partido Comunista que en el judaísmo. Y buscaban convencer a los demás, deja, esto son cosas viejas, esto no va más, la madre Rusia nos va a cuidar, etc. Entonces el Rebbe está fortaleciendo a la gente que no son Rebbeim, no son grandes tzadikim ni nada por el estilo, y a veces no siquiera son grandes estudiosos. Señores, no se dejen convencer por esto.
Salteamos un poquitito. La línea empieza Javeiro y Toira. Casi en la mitad de la página. Ve'aikaru. ¿Qué es lo principal? Lo más importante. Ha'adraja ve'iras shamayim u'bemidas toivois. Comportate con temor al cielo y con buenas cualidades. Sé un buen tipo. Zaina mensch. Sé una buena persona. Sé una buena persona. Ya va más allá de Toira y mitzvos. Lo principal es la acción. Hacelo. Ahora bien, el Rebbe, en todo lo que sigue del párrafo, explica, lo vamos a saltear, pero lo digo por afuera, explica, mira, lo que hiciste antes en la vida, no sé, no importa, hace chuva, arrepentite y ya está, seguí adelante. Toiro mitzvos. No te quedes trabado en lo que podrías haber hecho, lo que no hiciste, lo que sí hiciste. Lo principal es Tachlis, Chochma, Tshuva, Maisim Toivim. El objetivo de toda la sabiduría, el estudio, etc. es arrepentirte y hacer buenas acciones. Zain a mensch. Comportate como un ser humano normal, un buen tipo, cumplí Toiro y mitzvos. ¿No entendés? No importa. Lo principal es la acción. Este es todo el párrafo que sigue. Salteamos y vamos al último párrafo del Maimer. Hinei. Ahora bien, este asunto, esto está en las manos y en el potencial de cada Yehudí, sin excepción. Incluso las personas más simples, en el conocimiento de la sabiduría de la Toira, porque en todo el párrafo anterior el Rebbe habló de sabiduría, la sabiduría es tshuva, arrepentimiento. Ok, no entendés nada, no sabes nada, tranquilo. Incluso sos una persona poshut, simple. Sus corazones están despiertos, a pesar de que son simples, para apegarse a Hashem a través de las letras de Toira, a través de las letras de Tfila. Es decir, estas letras de Toira y Tfila dan fuerza a las almas del pueblo de Israel. Las letras mismas de la Toira tienen santidad. Ahora bien, acá hay todo un paréntesis que yo lo voy a saltear. Y vamos a ir a la próxima página. Ahora explico lo que dice el paréntesis. La línea empieza Vezeu. 2, 4, 6, tipo 8 líneas de arriba, Vezeu empieza la línea. Ahí vamos a empezar a leer. ¿Qué dice Friedrich Rebbe en el paréntesis? Algo que insiste en montones de Maimorim. Tenés que estudiar Komatz Aleph O. Komatz Beis Bo. Vos decís, no, pero esto es antiguo. Ahora ya no se dice más O, se dice A. No. Komatz Aleph O. Hace miles de años que estudiamos así. Vamos a seguir estudiando así. Eso tiene Kedusha, santidad especial. Eso el Rebbe lo insiste en todo el paréntesis. Seguimos. El paréntesis empieza abajo, en la línea Kufain Ges. En la tercera línea empezando de abajo, en la mitad. Velogen y Ziru Meoid. Ahí empieza el paréntesis. Y termina en la otra hoja, en la línea número 7, 8, por ahí. Nosotros vamos a empezar a leer donde dice Vezeu. En la línea 356. Vezeu Elokeinu Elokashelanu Davke. Esto es lo que significa que Dios es nuestro Señor. Justamente nuestro. De Yeshno Bejolejot Beejot Misrael. Está en el interior de cada Yehudí. Esto es lo que significa el versículo que el Rebbe trajo antes. Grande es Dios y muy alabado en la ciudad de nuestro Señor. De Gadlus Hashem, Hunire Benikar Beir Elokeinu. La grandeza de Dios se reconoce en la ciudad de nuestro Señor. ¿Qué era la ciudad de nuestro Señor? Letras. ¿Qué letras? De Elokeinu, de nuestro Señor, Toira y Tfila. Cuando estudies Toira, cuando hagas Davenen, entiendas lo que decís, etc., vas a reconocer la grandeza de Dios. Y en general, en el mundo de la palabra, o sea, la creación, pensar la creación, observar el mundo, etc., vas a entender la grandeza de Dios, que crea el universo, que crea el sistema solar, que crea los planetas, etc., etc. Hay que decir, a través del nombre de Elohim vemos la grandeza del nombre de Hashem, de God de Hashem, etc. Observa la creación, voy a saltear algunas partes. Observa la creación, mira el mundo a tu alrededor y date cuenta de la grandeza de Dios. ¿Cuántos pajaritos hizo? ¿Cuántas alitas tiene cada pajarito? ¿Cuántas plumitas tiene cada alita de cada pajarito?
Impresionante la creación divina. ¿Cuántos seres humanos hay? ¿Cuántos pensamientos de cada ser humano hay en el mundo? Y Dios es consciente de cada uno de ellos. ¡Wow! La cabeza de Dios debe ser enorme para entender todo esto. Todo esto se llama Shem Elohim, el nombre de Elohim. Vamos a saltear, vamos a la línea que empieza de Tmurois, un poco más abajo de la mitad, hacia el final de la línea, donde dice Velochen. La línea empieza de Tmurois, Berribuy, así empieza la línea, al final. Velochen, y por lo tanto, cuando vos medites en la creación y veas lo grande que es, lo importante que es, lo impresionante que es, y todo esto lo crea Dios en forma constante, vas a entender la grandeza de Dios. La grandeza de la creación, la grandeza del Creador. Velochen, y por lo tanto, God el Hashem Be'ir Elokeinu. Grande es Dios en la ciudad de nuestro Señor. Eimosai Ugodol, como dicen nuestros sabios, el Rebbe lo citó antes, cuando Dios es grande, que Sheu Be'ir Elokeinu. Cuando está en la ciudad de nuestro Señor. Pirush, es decir, a través de que vos medites en el mundo, cómo Dios crea el universo entero con la palabra, etc. Nikar Gdulas Shemavaya. Vas a entender la grandeza del nombre de Hashem, el Creador. Y el nombre de Elohim indica el ocultamiento, etc. No vamos a entrar en todo el asunto, para no complicar la cosa. La línea empieza Vejein, poco más abajo. Y así es, en general, el mundo entero, cuando vos observás el mundo. ¿Para qué Dios puso ahí semejante mundo y te puso a vos ahí en ese mundo? Para que lo refines. En el secreto del Golus, del exilio. El Rebbe va a explicar ahora este asunto. Del Ejioira, Iflemeyoit. Aparentemente es algo que es muy difícil de entender. Apizur de Am Israel. ¿Por qué el pueblo de Israel está esparcido por todos lados? No se olviden, Rebbe acaba de llegar a Castramá. Lo mandaron a cualquier parte de la tierra. El Rebbe no estuvo nunca en Castramá, es en el medio de Siberia, ahí con morirse de frío. ¿Para qué estoy acá parado? ¿Qué querés que haga en Castramá? Si vos estás en Lubavitch, Lubavitch, la ciudad de Chabad, que no hay nada igual, pero estás en Leningrad, donde estaba el Rebbe antes, es una ciudad importante en Rusia, podés afectar a gente. No, te voy a mandar a Castramá, al medio de la nada, para que haga qué. ¿Qué querés que haga acá? No se entiende. ¿Para qué el pueblo israelí está esparcido por todos lados? ¿Por qué estamos en Golus? Pregunta el Rebbe. ¿Por qué estamos en exilio en donde el pueblo de Israel fue esparcido? Como está escrito, que Arba Rujo se llama Impirasti Eschem. Así como existen 4 direcciones del mundo, en las 4 direcciones del mundo yo los mandé a ustedes por todos lados. Hay Yudim en Argentina, hay Yudim en Estados Unidos, hay Yudim en Israel, Yudim en Europa. Israel elchim bagoyla meir leir. Y el pueblo de Israel se va al exilio de una ciudad a la otra ciudad, en un viaje difícil, un Medina a Medina, de un país a otro país, por montones de razones diferentes. Te echan de tu lugar, te vas a otro lugar, te echan de allá, te vas a otro lugar, acá no hay Parnasa, te vas a otro lugar. Es difícil vivir así. Y hay veces que te tenés que ir de un lugar porque te hacen sufrir, que es lo que le pasó al Rebbe, se tuvo que ir de su lugar a Castramá, al medio de la nada. ¿Por qué? Por sufrimientos, no me dejan vivir en paz. Y a los malvados les va re bien, mirá el poder que tienen los rusos y Rusia. Y yo estoy acá en el medio de Castramá, y no hay nada acá, no hay nadie, hay frío, hielo nada más, y osos polares, qué sé yo que hay acá. Es difícil la vida así. ¿Vemes? En realidad, fíjense cómo el Rebbe lo explica todo esto. Está hablando de sí mismo, ¿sí? En realidad esto es una tzedaka. Es algo bueno que hizo Dios con el pueblo de Israel. Que nos esparció entre las naciones en diferentes países y lugares, por todo lado del mundo. ¿Por qué? Es difícil. Esto es bueno, dice el Rebbe. De Kasher, Medina, Ajas, Goizrim, Xeres, Rahman, la línea de Torah Mitzvahs. Porque cuando en un país, estamos en la segunda línea, empezando de abajo. Cuando en un país hacen decretos contra la observancia de Torah y Mitzvahs, vienen sus hermanos de otro país para ayudarlos. El Rebbe está hablando de sí mismo.
Gente en Estados Unidos presionó diplomáticamente hablando a gente en Rusia para que me liberen a mí. Y yo también en Castramá. Pero es algo bueno esto, no es algo malo. Me ayudan o nos ayudan, etc. Los Yehudim de un país a Yehudim de otro país para que no sea olvidada la toira del pueblo de Israel. Porque no salvaron a un personaje cualquiera, salvaron al Rebbe, del cual depende el judaísmo del universo entero. Rosh Bnei Israel, en la cabeza del pueblo de Israel. Ajá. Entonces ahora volvemos al comienzo del Maimar. Esto es lo que significa que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y los puso en el desierto. Los hizo viajar, sacó este viñedo y lo hizo viajar. Porque de vuelta, un viñedo lo sacas de un lugar y lo pones a otro para que sea mejor. Y el rey había preguntado, ¿qué significa que el hecho de que dijimos nace benishma, haremos y escucharemos, es bueno eso y es mejor que lo que estábamos en Mitzrayim? Y dijimos ya de vuelta, todo el crecimiento de este viñedo, de ser colocado en otro lugar de donde nació, etc., es que el pueblo de Israel en el desierto dijeron haremos y entenderemos. Hainu, es decir, dejo Israel tzarech ladas. Todo Yehudí tiene que saber. Estas últimas 4 líneas del Maimer son lo que cierra todo y son el Ikar, por así decirlo, lo central. Todo Yehudí tiene que saber. Ki hinenu abdei Hashem. Nosotros somos sirvientes de Hashem. Esto es un Yehudí. Somos sirvientes de Hashem. Me Hashem etzadek bekonanu. Y Hashem es el que guía los pasos del hombre. Y todo lo que hace Dios es para bien. A pesar de que estaba en Castramá y casi lo matan. Esto para bien. Y nosotros tenemos que entregar nuestra vida por Toiro Mitzvahs. O sea, de vuelta, el viñedo cuando lo sacas de un lugar y lo pones en otro, mejora. Dios nos sacó, mejor. Es lo que está explicando, justamente. Dios nos sacó de Egipto, nos puso en el desierto y esto es mejor. ¿Por qué? Porque recibimos la Toira, dijimos, nace benishma. El Rebbe está interpretando todo esto diciendo, mirá, esto es así. Dios te puso en la situación en la que estás, vos sos el viñedo, cada uno de nosotros somos el viñedo, estás en la situación en la que estás con un objetivo, nace benishma. ¿Qué significa nace benishma en tu vida particular? Haremos, escucharemos, etcétera. Mesires nefesh, para que entregues tu vida por Dios. Esto te hace revelar lo más elevado y lo más importante que tenés en tu vida. Sale cuando te sacan de tu lugar, te ponen en el otro lado y decís nace benishma, mesires nefesh, por Toiro Mitzvahs. Entregás tu vida por Toiro Mitzvahs. Y el Rebbe termina las últimas 2 líneas, las 3 líneas al final. Loi leispael klal me'amoinimu me'akvin. No sentirse afectado en absoluto por los que te impiden cumplir Toiro Mitzvahs. Y servir nuestro servicio a Dios en la observancia de Toiro Mitzvahs con sacrificio. Unekabel Hashem, y vamos a esperar, tener la esperanza de que Hashem, ki hu yisbarech yigaleinu begula shleima le Mashiach tzidkenu, goyel tzedek, a Mashiach, perdón, goyel tzedek, bimeiro bimeno amén. Vamos a esperar a Hashem que Él nos redima en la redención completa a través de Mashiach, el justo redentor, rápido en nuestros días. Punto. Un pequeño resumen y repaso para que podamos ver cómo está conectado un asunto con el otro. Punto número 1, el Rebbe dice esto cuando a casi lo matan y lo mandaron a cambio de la muerte al exilio en Castramá, en el medio de la nada. Y el Rebbe compara esto con el viñedo, que es sacado de un lugar y puesto en otro. El viñedo es el pueblo de Israel. Y hay diferentes personajes en el pueblo de Israel que, a pesar de que parece que uno es más valioso que el otro, las uvitas son más valiosas que las hojitas, pero las uvitas tienen que pedir por las hojitas, tienen que pedir a Dios por el bienestar de las hojitas, porque las hojitas protegen a las uvitas. Punto número 1. Y no vengas a disminuir la importancia de las hojitas, porque de vuelta, esto es lo que salva y protege. Y, punto número 2, las hojitas tienen que aprender también a dejar de ser ama-aretz, dejar de ser gente tan involucrada en las cosas materiales y fijar momentos de estudio de Toira, etc. Bien, esto es punto número 1 de lo que es un viñedo. Punto número 2 de lo que es un viñedo, lo sacás de un lugar y lo pones en otro para que mejore. ¿Cómo mejora? A través de que dijimos nace benishma.
Nos sacaron de Egipto, nos pusieron en el desierto y dijimos, haremos y entenderemos. ¿Por qué esto significa tzlaja? Éxito. Entonces el Rebbe explicó todo el asunto de las letras. A través de estudiar Toira, vos te volvés Jerusalén, te volvés una ciudad de nuestro Señor, Hashem se revela en vos, está en tu interior. Todo esto es a través de Toira y Tfila, a través del estudio de Toira y el rezo, etc. Y por eso Hashem se llama Elokei Nu, que Hashem decide residir en nuestro interior cuando nosotros cumplimos Torah y mitzvahs. Y en adición a solamente cumplir Torah y mitzvahs, y esto está en el poder de cada Yehudí, tiene que ser con Mesiras Nefesh. Tiene que ser con entrega. Esta entrega es el Nase Benishma. Es este asunto de la mejora que el pueblo de Israel logró a través de salir de Egipto, en ese viñedo que fue sacado de Egipto y puesto en el desierto para crecer. ¿Cómo creció? Reveló la esencia de sus almas a través de Mesiras Nefesh, a través de entregar sus vidas por Dios. ¿Cómo se traduce esto en términos simples? Cumplir Torah y mitzvahs, incluso si no entendés. Punto número 1. Iras shamayim umidois toivois, temor al cielo y buenas cualidades. Zayin mensch, sé un buen tipo. Y número 3, no te sientas afectado por los que se burlan. No seas convencido por los que te dicen que el comunismo va a ser mejor que lo que tenés ahora, la madre Rusia, etcétera, etcétera. Y esto está en el poder de cada Yehudí, sin excepción. Continuamos estudiando Torah y mitzvahs como lo venimos haciendo tradicionalmente hablando, Komatz, Aleph, O, etcétera. No lo leímos adentro, pero el Rebbe explica todo esto. Y esta es la razón por la cual Dios esparció a todo el pueblo y sale por todos lados. Es bueno en realidad, porque esto permite que haya Yehudim en diferentes lugares que se ayuden entre ellos. En otras palabras, cuando un Yehudí en Argentina se sienta y estudia Toira, está ayudando a un hayal, a un soldado que tiene que entrar en Gaza para hacer no sé qué misión, para que no le pegue una bala. Vos pensás que no, sí hay conexión. Sí hay conexión, es una profunda conexión, una importante conexión. Nosotros luchamos de esta manera, Torah y mitzvahs, sosteniendo y bancando, por así decir, a los que luchan de otra manera, porque esa es la función de ellos y la función nuestra es esta. Y todo esto tiene que ser hecho con Mesiras Nefesh. Y esto es lo que significa que de vuelta sacó Dios al viñedo de un lugar, lo puso en otro, para que mejore, para que revele la esencia de su propia Neshome, alma.